Listo. Bueno, entonces, continuando con la sesión, buenas tardes a todos. Solo voy a pausar esto, a reanudar la grabación acá. Entonces, nosotros ayer estábamos trabajando con lo que eran las propiedades de los logaritmos naturales. Bueno, estábamos trabajando los logaritmos, casi que toda la definición de los logaritmos, logaritmos de base, logaritmos comunes, eso mencionamos ayer, que es f de x es igual al logaritmo de x y la gráfica que ya lo tenemos acá. Y que habíamos dicho de que no existe logaritmo de un número negativo, eso sí, ténganlo en cuenta, no podemos evaluar. Si tenemos un logaritmo de un número negativo, sabemos de que va a ser en la calculadora va a aparecer mate error o error de cálculo y no vamos a obtener nada. Eh, Luego tenemos lo que son los logaritmos naturales, que es el logaritmo natural con base e, se denomina logaritmo natural y se denota con la letra y n. Y pues el logaritmo natural de x es igual al logaritmo de base e de x. Y pues acá teníamos las gráficas que copiábamos el día de ayer. Y hoy pues ya corresponde analizar lo que son las propiedades de los logaritmos. ¿Qué son las propiedades de los logaritmos? Prácticamente son como los cálculos que se realizan normalmente. Por ejemplo, es como decirles cualquier número elevado a la cero. Nosotros ya sabemos de qué es uno. O, por ejemplo, cualquier número o cero dividido entre cualquier número, ya sabemos de que es cero también. Entonces, esas son propiedades de la división, por ejemplo, o de los exponentes, se puede analizar de esa manera. Y en cuanto a los logaritmos, también tenemos algunas operaciones que ya están definidas y al momento de verlos ya decimos, ah, este está el resultado, esto se trabaja de esta forma. Entonces, eso es lo que vamos a mencionar en este momento y a ver qué tal, cómo nos va. Ahí está. Ahora sí, vamos a anotar acá lo que son los logaritmos, la primera propiedad. Uy, ahí moví. Ahí está, ahora sí. ¿Qué sería? Primera propiedad, logaritmo natural de uno siempre va a ser igual a cero. Al igual que el logaritmo natural de e siempre va a ser igual a uno también. La tercera propiedad es de que si yo tengo logaritmo natural de e elevado a la x, prácticamente el logaritmo cancela a la letra e y nos queda simplemente el exponente que sería x. Y como última propiedad tenemos lo que es el logaritmo natural, perdón, e elevado a la logaritmo natural de x, que al final la letra E también cancela al logaritmo. Entonces nos queda prácticamente la letra X también. Entonces acá la letra E cancela el logaritmo y el logaritmo cancela a la letra E. Y de esa manera es como se va trabajando. Esas serían las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Y prácticamente sería eso. Eso sería todo el concepto de los logaritmos naturales. Y ahora lo que corresponde ya es pasarnos a los ejemplos. Vale, lo vamos a ver acá. Ahí está. Aquí. Ahí estamos. Entonces ahora sí vamos a pasarnos a los ejemplos. Espero nos escuchen en casita. No estoy muy seguro. Entonces vamos a anotar acá el ejemplo número 1. Y vamos a comenzar con logaritmo de base 3 de 81. Esto va a ser igual a 4. Entonces lo que vamos a hacer ahí es prácticamente transformar a una expresión exponencial, porque esto es logarítmica, porque ahí ya tenemos logaritmo de base 3. Entonces esto es logaritmo. Entonces nosotros necesitamos pasar a la forma exponencial. Entonces acá no, pasar a la forma
exponencial. Y para pasarlo a la forma exponencial, nosotros debemos de recordar algo. Hay algo que copiamos en el cuadernito, que era que logaritmo de base A de X, que es igual a Y, va a ser igual o va a ser lo mismo que anotar A elevado a la Y esto va a ser igual a X. Entonces, esta es la regla que vamos a aplicar para transformar de un logaritmo de base o una expresión logarítmica a una expresión exponencial. ¿Se recuerdan de esto? O más o menos. O un poquito nada más. Casi nada. No. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Vamos a moverlo un poquito por acá. Yo creo que ya copiaron ahí. Ahí está. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en cuál es la base del logaritmo. ¿Qué base tenemos ahí? ¿El logaritmo? ¿Es base? 3. Entonces, vamos a tomar la base, que es 3, en este caso, es este 3 que tenemos acá, y lo anotamos por acá. ¿Y cuál es el resultado del logaritmo ahí evaluado? ¿Cuál es el resultado del logaritmo evaluado? 4, ¿verdad? Entonces se toma ese 4 y se eleva, o se toma como exponente acá. 3 elevado a la 4. ¿Y cuánto nos daría 3 elevado a la 4? Ahí en su calculador. No trajeron. Entonces menos 81, ¿verdad? ¿Sí nos da 81? ¿O en el celular? ¿En el celular? ¿Cuánto nos da 3 elevado a la 4? Ahí ya evaluaron algunos y allá. Espero que nos estén escuchando. Perdonen, es que tengo mis auriculares, pero se me fue a traerlos ahorita. ¿Cuánto nos daría? 81, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos demostrando acá? Que prácticamente la función logarítmica sí se puede, o es la inversa de la función exponencial. Eso es lo que estamos demostrando. Y lo estamos transformando una forma logarítmica a una forma exponencial. Y de esa forma se va trabajando. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejemplo número 2. Para pasar de un logaritmo de base a una forma exponencial, entonces simplemente nos fijamos en cuál es la base que tenemos acá, que sería 4. Entonces tomamos y va a ser nuestra base general de la expresión exponencial. Y luego nos fijamos en la respuesta. En este caso es 3. Entonces anotamos 3 acá arriba. Y si evaluamos 4 al cubo, pues prácticamente es 64. Entonces eso es lo que estamos realizando en este momento. Y es lo que hicimos hace un momentito. Va, ahora, en el ejemplo 3, ya tenemos lo que es el logaritmo natural de 5. Ahora ya no estamos con logaritmos de base. Estamos ya con logaritmos naturales. Y acá el logaritmo natural de 5 nos dice que es igual a 3y. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Va. Para este caso, nosotros habíamos copiado algo en lo que son los logaritmos. Y ahorita les voy a ver. Esto. Pero no es este. No lo copiamos. Entonces ahorita. Entonces no lo habíamos copiado. Y la forma que nos faltó copiar ahí era que el logaritmo natural de un número x, que es igual a y, va a ser lo mismo a escribirlo como una forma exponencial, que sería e elevado a la y esto sería igual a la respuesta, al valor de x. Es decir,
que simplemente debemos de fijarnos en la respuesta que obtengamos en el logaritmo natural. Este se vuelve nuestro exponente y el valor que estábamos evaluando en el logaritmo se vuelve nuestra respuesta en la forma exponencial. Eso es lo único. Ahorita vamos a explicarlo con el ejemplo. Ahorita lo vamos a explicar con el ejemplo. Sí, lo primero es tener claro esta parte, o tener esta expresión copiada. Ahorita lo vamos a explicar. Va. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para pasarlo a una forma exponencial, lo que debemos hacer es tomar la letra E. Esta letra E no puede faltar. Sí o sí tiene que estar la letra E. Entonces, anotamos la letra E por acá. Uy, perdón, solo voy a darle espacio un momento. Ahí está, la letra E. Entonces, vamos a tomar la respuesta, que en este caso, logaritmo natural de 5 nos dice que es 3y. Entonces, vamos a tomar la respuesta, que es 3y, y se vuelve nuestro exponente. Y ahora, la respuesta de esta función exponencial, ¿cuál sería? El valor que tenemos acá en el logaritmo, porque nos dicen el logaritmo de 5. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos después del logaritmo? 5. Entonces, acá es la respuesta que anotamos. ¿Más o no tanto? Está difícil. Entonces, ahora vamos a trabajar el ejemplo número 4. Acá nuevamente tenemos logaritmo natural de x más 1 es igual a 2. Entonces ya estamos en logaritmo natural. ¿Qué hacemos? Bueno, primero identificamos la respuesta. Y además, identificamos el valor que estamos evaluando en el logaritmo, que sería x más 1. La respuesta se vuelve nuestro exponente. Y lo que tenemos dentro de paréntesis sería prácticamente la respuesta. Es decir, vamos a tomar acá la letra E y lo vamos a elevar a la 2. Y esto va a ser igual a x más 1. Y de esa forma. Entonces, ahorita vamos a analizar lo que son ecuaciones logarítmicas. ¿Qué son las ecuaciones logarítmicas? Vamos a trabajar el ejemplo número 1, que dice logaritmo de base 3 de x es igual a 9. ¿Tenemos como 15 minutos? Como iniciamos a las y cuarto, terminamos a las y cuarto. Entonces, terminamos en punto. No, sí, gracias, porque a mí se me va. Entonces lo que vamos a hacer es usar las leyes de los logaritmos para hallar el valor de x. Entonces ahora lo que nos piden es hallar el valor de x. Híjole, ¿y ahora cómo le hacemos? Bueno, ¿se recuerdan de la regla que aplicamos hace ratitos? Que tomábamos la base, que en este caso era 3, o que es 3 mejor dicho, lo anotamos por acá, y la respuesta se vuelve nuestro exponente. Y esto tiene que ser igual al valor que tenemos dentro de paréntesis, que en este caso es x. Entonces, ¿qué hacemos acá? 3 elevado a la 9, ¿cuánto nos daría? Ahí, el celular, la calculadora. 19.683. 19.683. Y ese es el valor de x. ¿De esa forma? Entonces, aplicando la ley de los logaritmos, pasándolo a la forma exponencial, se calcula el valor de x. Y de esa manera. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Está fácil?
Está difícil.